Buenas noches a todos. Hoy Cultura Mundis y Editorial Diosa Blanca se visten de gala. Tenemos una persona muy querida, admirada, una escritora muy especial y estuvimos hablando de Piedad Bonet. Piedad, bienvenida y gracias por estar con nosotros en Poetizando. Bueno, Johnny, muchas gracias por esta invitación. No sé si sabes que le tengo un cariño muy especial a Venezuela y que tengo muy buenos amigos allá que quiero mucho. Gracias, Y Piedad. saludo también a los demás, al público al que no veo, pero también a Ana María Hurtado, a Edgar Vidaurre, en fin, a los que nos están acompañando esta noche. Gracias, Piedad. Yo voy a hacer una pequeña semblanza para de ti y luego poder iniciar. Piedad Bonet es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, maestría en Teoría del Arte y la Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado varios libros de poesía, de Círculo y Ceniza, mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz del 89, Nadie en Casa, El Hilo de los Días, Premio Nacional de Poesía, otorgado por el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura 1994. Ese animal triste, todos los amantes son guerreros, las tretas del débil, las herencias, explicaciones no pedidas del Premio Casa de América de Poesía Americana en Madrid, Premio de Poesía José Lezama Lima, Los Habitados, Premio de Poesía Generación del 27, varias antologías. También es dramaturga, autora de varias novelas como Después de todo, Para otros el cielo, Siempre fue invierno, El prestigio de la belleza, Donde nadie me espere, Lo que no se dice, ¿Qué hacer con estos pedazos? Y La mujer incierta, que la acaba de publicar hace 2 semanas. Perdón, Lo que no tiene nombre, la publicó en el 2013, una novela extraordinaria, considerada por Babelia, España, entre los 100 mejores libros de los últimos 25 años. Y entre otros importantes reconocimientos también destacan el premio Víctor Sandoval, Encuentro de Poetas del Mundo Latino, por el aporte de su poesía a la lengua castellana, Aguascalientes, México 2012, premio Lezama Lima de la Casa de las Américas 2014 y acaba ahorita en el 2024 el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Como habitantes de esta Latinoamérica, qué mayor orgullo poder contar con alguien como Piedad Bonet. Edgar, pasas a la pregunta obligatoria. Bueno, Piedad, bienvenida, por supuesto. Como dice Johnny, nos vestimos, nos engalanamos, pero al mismo tiempo nos revestimos también de humildad, de esencialidad, en un evento en donde estoy seguro que tocaremos el corazón y el alma de todos los oyentes, ¿no? Mira, la pregunta obligada, es ¿qué es para ti la poesía? Sin embargo, yo me voy a permitir reformularla. En tu novela El prestigio de la belleza, tú haces una confesión muy conmovedora que a mí en lo particular me toca mucho, que es que tú, a pesar de que escribías de niña poesía rimada y versos, etcétera, empiezas a escribir con sentido cuando eres extrañada, cuando eres internada, cuando eres de alguna manera sacada de tu entorno y llevada a a un internado de monjas, siendo muy niña, 12 años por ahí, creo que recuerdo haber fijado la fecha en la novela. Y ahí tú confiesas que es a partir de ese momento que tú escribes poesía con sentido. Entonces mi pregunta, que es la pregunta tradicional, pero que te la reformulo a ti, es, ¿qué fue la poesía para esa niña en ese momento? Y si aún sigue siendo esa tabla de salvación, ese mecanismo de redención y de liberación para la Piedad Bonet de estos días. Bueno, Edgar, en ese momento y también ahora la poesía es una tabla de salvación, como tú lo has dicho. Es decir, es el recurso que yo tengo para tramitar em, mis discrepancias con el mundo, mis incertidumbres,
mis tristezas también, mis penas y mis duelos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de la niña esta que escribía a los 14 años, intuitivamente, habiendo leído poesía romántica básicamente española y algunos autores colombianos, a la mujer que soy hoy, después de haber estado 32 años en la universidad enseñando poesía, casi siempre mis cursos eran poesía, aunque también narrativa, pues digamos, el ejercicio de la poesía se ha convertido también en otra cosa. O sea, rápidamente comprendí cuando ya estaba, digamos, en la universidad, que la poesía no podía ser desahogo personal. Es decir, que si hay algo de desahogo en la poesía, tiene de todas maneras que pasar por la criba de un lenguaje que se debe a la tradición, pero también a la necesidad de renovación de la lengua a través de la poesía. Entonces, hay una conciencia muy grande de estar escribiendo poesía en un momento dado, digamos que es mi momento. Se escribe poesía de acuerdo a la edad que vas viviendo, pienso yo, ¿no? No escribes lo mismo a los 20 que a los 30 que a los 60, pero también escribes en relación con el mundo que estás viviendo. Entonces, como que cuando uno escribe poesía, por un lado, sí sigue viva la niña que se desahoga, pero esa niña está por allá en el fondo de una persona que trabaja la poesía con una conciencia perfecta, hasta donde se puede, ¿sí? De lo que es la poesía hoy y con un montón de referencias literarias en la cabeza que te hacen ir tomando decisiones. Te culminaría diciendo que para mí la poesía es el lenguaje que puede decir lo que otros lenguajes no pueden. Ni la prosa, ni la música, ni la pintura, ni la filosofía, ni la ciencia pueden hablar como habla la poesía, que es, podríamos hablar un poquito de eso, la poesía habla desde la intuición, sobre todo desde la intuición poética, desde el pensamiento simbólico, el pensamiento analógico, es decir, tiene mucho que ver con la parte del inconsciente. Allá se fraguan las imágenes. Tiene mucho que ver con el sueño, la poesía, ¿sí? Como que se arman las metáforas de la misma manera, pero claro, al estar en la conciencia, tú las manipulas y de alguna manera las ajustas. Pero a mí me gusta que la poesía se exprese desde esa oscuridad y de alguna manera dejarla también en esa libertad que le da la oscuridad de la que procede. Qué maravilloso, Piedad, qué maravillosa respuesta. Y un poco para continuar introduciendo esta charla en el mundo poético, y bueno, para mí es muy difícil no referenciar tu lectura, la lectura por lo menos a modo personal. He tenido la vivencia exquisita de leer muchos de tus poemarios y algunas de tus novelas. Y es muy difícil no referenciar dentro de la literatura, por llamarla de alguna manera, escrita por una mujer, a Virginia Woolf y a Doris Lessing, esas dos grandes escritoras inglesas. Este, Incluso si me voy más atrás, a Christine de Pizan, esa primera gran mujer que escribió de una manera profesional, en el sentido de que vivió de su literatura y vivió para escribir en la alta, en la baja Edad Media. De Pizan considera la primera feminista y sin embargo escribió un poemario muy parecido al de Todos los amantes son guerreros. Bueno, pero me es muy difícil no referenciar a Virginia Woolf y a Doris Lessing. Cualquiera que haya tenido la suerte de leerte a ti y al mismo tiempo leer, por ejemplo, El cuaderno dorado de Doris Lessing o el cuaderno de poemas de Virginia Woolf, y además su prosa, por ejemplo, Las olas, que es una gran elegía poética más que una narración y que instaura el monólogo interior
como mecanismo que se sale de todos los géneros y que funde la prosa con la poesía, para mí es prácticamente muy difícil no referenciarla, ¿no? Quería, un poco para terminar y hacerte una última pregunta, leer un poema tuyo de uno de mis poemarios favoritos, si no el más favorito, que es El hilo de los días. Se llama Tu nombre. Cuando el dolor ha triturado ya el último hueso de mi noche y solo habla el silencio al corazón insomne que hila y deshila penas y memorias, viene tu nombre hasta mi cuarto a oscuras. Con un galope seco viene tu nombre abriendo un camino entre nieblas, instaurando sus voces, sus redobles, sus R's que retumban como un grito de guerra, su bronco acento de campana rota. Tu nombre es tantas cosas, el recuerdo de un barco que viene de ultramar y sus tercos marinos, el fuego entre la piedra, gota roja que va riñendo la pared del alba, tiñendo la pared del alba. En él puede escucharse la voz de los que creen con mística implacable y fe colérica, pero es también dulzura tu nombre, muro blanco, donde mi mundo traza los signos del sosiego, lugar donde recuesto mi cabeza, entre tu nombre y tú, sin embargo, un silencio, una grieta nocturna donde anidan los pájaros. Eh, Te digo esto porque mucha gente, pues yo he leído mucha crítica a tus, no me gustan las críticas, pero bueno, un personaje como tú es imposible no escuchar las críticas en donde se habla que de alguna manera tu poesía tiene cierta vínculo con lo feminista y que de alguna manera tiene algunos puntos de resentimiento con el hombre, con lo masculino. Sin embargo, a mí, con el perdón de los críticos, como hombre lector, como poeta que te admira, muy por el contrario, me parece que en este poema en especial, y además el título, El hilo de los días, me parece estar escuchando a la gran Penélope hilando y deshilando los días, esperando ese barco en donde viene un hombre que ya renunció a las guerras, un hombre transformado, un hombre que ha entendido lo femenino por fin y que viene de retorno de las guerras y además de toparse con múltiples figuras femeninas paradigmáticas tremendas y que sin embargo en el corazón de la noche, como tú lo dices, ese umbral tan extraordinario en donde pertenece el amor y la poesía, esa Penélope que hila y de Sila, igual que Leonor de Aquitania, que dice la dama va tejiendo en el centro de su jardín y el caballero llega con su caballo parecido a ese galope que tú describes ahí, se quita la armadura, se desnuda y le ofrece la flor. Y Cristán de Pizán también habla en La ciudad de las damas, de las tejedoras, de esa mujer que es capaz de tejer la espera para que de alguna manera el hombre, que entiende finalmente lo femenino, retorne a esa dimensión desnudo, sin defensas. Y bueno, quería un poco en esta pregunta decirte, estoy acertado en mi lectura. A mí, como te dije, no me parece bajo ningún respecto que tú restañes lo masculino, al contrario, es un espejo tremendo en el cual el hombre puede verse, tu poesía. Bueno, Edgar, no es tan fácil que yo diga, que yo hable de eso, pero digamos que yo no hago militancia de la literatura, digámoslo así, ¿sí? Si la literatura es de por sí un acto político, es decir, tú tomas posiciones en la literatura, pero a través de tus personajes, ¿no? Sí, pero no es una declaración de creencias lo que hay en la literatura. Más bien a mí me interesa la literatura como interrogación, me interesa la literatura como lugar de la ambigüedad y de la contradicción humana, ¿sí?
Y cuando hablo de los hombres, es o desde el amor en general, ¿no? Pero también como mirando su fragilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en mi padre, ¿no? Al que le dedico varios poemas, ¿no? Entonces, tengo un poema que dice, mi padre tuvo miedo, mi padre tuvo miedo antes de haber nacido. Sí, como que desde que nació tuvo miedo mi padre, pero pronto le enseñaron a rezar, a ahorrar, a trabajar. Así que pronto fue mi padre, un hombre bueno. Sí, yo trato de entender, por ejemplo, la, mm, mi padre fue un hombre sumamente severo y digamos que yo lo vi de niña como un hombre castigador, pero en cierto momento de la vida me doy cuenta de que lo que le pasaba a mi padre era que era un hombre frágil, un hombre con una sensibilidad que le habían enseñado a disfrazar detrás de una idea de la masculinidad prefabricada, ¿sí? Y que cuando él nos disciplinaba de esa manera tan rígida que nos causaba miedo, ¿no? Y distancia, lo que estaba haciendo era como cumpliendo un mandato atávico, pero no tenía nada que ver con la bondad ni la maldad. Entonces yo pienso que cuando yo me acerco al mundo masculino, sí, a veces, sobre todo en algunas de mis novelas, por ejemplo, en ¿Qué hacer con estos pedazos? Estoy mirando cómo nuestra cultura ha forjado un hombre que también está en una encrucijada y que muchas veces no se ve, no se entiende, no es capaz de interiorizarse por la manera como lo han educado, ¿no? Y que nosotros somos víctimas de una masculinidad a veces tóxica, pero porque se ha naturalizado una manera de la masculinidad que durante mucho tiempo no se puso en duda, ¿no? Entonces es así, pero yo, digamos, como feminismos militantes que haya en mi poesía no van a encontrar. Piedad, ahí en esta articulación que estamos tratando de hacer entre la poesía y tu narrativa. Muy bien, acaban de citar un par de poemas Mm, y tú también hablas de qué hacer con estos pedazos, pero bien sabes el impacto que a mí me generó, pues hemos hablado de eso, tu novela Donde nadie me espere. Y en Donde nadie me espere, tú escribes una frase muy curiosa. Tú dices, la escritura es el bisturí con el que me hago pequeños cortes por los que a veces mana sangre, el lazo que me ha amarrado al cuello para no seguir huyendo. Si bien está en la voz del protagonista, que vendrá en Indigente, y que más que la historia de un indigente, es la sí, historia de ese momento en que nos lanzamos nuestras vidas a la indigencia. Me llama la atención qué antecede a esta novela y qué lleva de esta novela al proceso de las que le siguieron. Y cómo puedes ir articulando además la poesía en la narrativa, en tu narrativa. Porque yo leo Donde nadie me espere y todo el tiempo me venía a la cabeza de tu poemario Ese animal triste, el poema El pecado original, donde tú dices, has olvidado aquel antiguo mar en que flotabas, entre el silencio y el latido, el agua primera sin memoria, dulce tumba, donde el aire erizaba aún sus mil puntas, has olvidado la voz que te expulsó del paraíso. Y el personaje de Donde nadie me espere se expulsa del paraíso. mm, Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de esa articulación? ¿Nos podrías hablar un poco de ese concepto de la escritura como el bisturí que me hago, con el que me hago pequeños cortes por los que a veces mana sangre? sí. Em, a ver, porque hay muchas complejidades ahí. Voy a hablarte de lo puramente fáctico.
La figura del indigente me interesó siempre y me conmovió profundamente. Y de pronto tuve diálogos con indigentes en la calle, mirándolos a los ojos, ¿sí? Que me permitieron como pequeñas revelaciones muy estremecedoras, ¿no? En la poesía empieza a aparecer muy tenuemente la figura del indigente en 3 o 4 poemas, ¿no? Pero yo nunca pensé que fuera a llegar a hacer, digamos, de eso un tema para la narrativa. Aunque digamos que el tema que hay detrás para quitarle el rótulo de indigente es precisamente ese al que tú has aludido al leer el poema, y es el que es expulsado de un determinado mundo donde había calidez o donde había, digamos, algún orden y para ir a una intemperie, ¿no? Ese es el tema que en el fondo siempre me conmovía, ¿no? Y cuando veía a un indigente pensaba siempre, este hombre fue niño, este hombre tuvo una madre, este hombre tuvo que tener momentos de cariño de los que lo rodeaban. ¿En qué momento se dio ese paso, no? Cuando escribo lo que no tiene nombre, hay un momento en que llego a un episodio que vivió Daniel, que vivimos con Daniel, que fue muy impactante para mí, porque es cuando venimos de Brasil, que él tiene un episodio psicótico en el avión, es decir, que no me reconoce, que tiene miedo de lo que está viendo en la pantalla de televisión. Cuando llegamos a Lima y nos tenemos que bajar, digamos, en una emergencia médica, eso le pasó a Daniel solo 3 veces en la vida y nunca en esa proporción, ¿no? Digamos, la única vez que él enloqueció fue esa, ¿no? Entonces, él dijo allá en Lima, papá, mamá, váyanse, yo vendo mi cámara que tenía una grabadora y me hago un indigente. Era como yo entendí en ese momento que era, no se preocupen más por mí, yo puedo subsistir en otra forma de vida, pero era también en el fondo como el deseo recóndito de salvarse de las exigencias que le hacía una sociedad a un muchacho con una esquizofrenia. Sí, él siempre quiso encajar, él hizo todo su carrera, hizo una especialización. Cuando se suicidó, estaba en la Universidad de Columbia tratando de hacer una maestría. Entonces, yo creo que le pesaba mucho el mundo. Y cuando él dice, yo yo vendo esto y me hago un indigente, yo entendí cómo le pesaba la vida. Entonces ya cuando yo llegué de ese viaje, quise escribir Donde nadie me espere, pero Daniel estaba vivo y yo no me atrevía a escribir algo en el que él pudiera reconocerse como una persona que tuviera ese destino aterrador, ¿no? Entonces, eso lo olvidé, no renuncié a ese proyecto, pero cuando ya Daniel muere, yo escribo lo que no tiene nombre, que es, como sabrán todos o casi todos los que están aquí, un testimonio de lo que fue esa enfermedad de Daniel, esa lucha suya, esa lucha de los que lo rodeamos, que éramos pues la familia inmediata, y finalmente esa derrota que sufrimos, ¿no? Yo pensé que ahí había cerrado el tema de Daniel, pero como pasa en los escritores, se abrió en mí una pequeña necesidad que fue creciendo de volver a contar, digamos, la vida posible que habría podido tener Daniel. No porque a mí me interesara seguir hablando de Daniel, sino porque yo quería explicar que la
la caída, digamos la caída, porque eso es lo que yo estaba ilustrando en Donde nadie me espere, una caída, digamos, una huida de un determinado mundo. Es decir, que eso en muchos casos puede terminar en la indigencia. O sea, yo no estaba hablando necesariamente del indigente, sino de aquel que no puede, en el caso de Donde nadie me espere, con una culpa, en realidad es con una culpa y con un destino que no era el que quería, ¿no? Que eso es lo que le pasa al chico de Donde nadie me espere. Fíjate una cuestión que quiero señalar, que a mí me impresiona profundamente y tiene que ver no solamente con esa descripción de la persona expulsada o que se expulsa del paraíso, sino la penetración psicológica que tú colocas allí, en Donde nadie me espere. Tú tienes dos expresiones, más allá de todos los aspectos éticos que tú planteas en esas dos novelas. Cuando tú dices en Donde nadie me espere, y así fui colgado de camiones, en buses, caminando, por el borde de un tiempo que corría lento hacia ninguna parte. Y luego escribes, los fantasmas del presente, en otro capítulo, no tienen bordes. Son inasibles como la bruma, como el silencio, como el miedo, que me recorre todo el cuerpo y no se siente en ninguna parte. Los fantasmas de ahora me quitan el hambre, me ponen a sudar aunque las noches sean frescas. No tienen cara o tienen la falsamente inocente de los mensajeros. Los fantasmas del pasado, en cambio, ya no espantan. Entonces, hay algo en la descripción de los personajes donde tú nos ubicas en una interioridad, en una relación con el tiempo que es extraordinaria. Y ese elemento del uso del tiempo es por lo que yo quería preguntarte, porque está en tus poemas, está en tu narrativa. ¿Qué es, cómo es la relación de Piedad Bonet con el tiempo, particularmente en su creación literaria? Eh, Mira, acabo de escribir pues un texto de carácter autobiográfico y eso me obligó a hacer una inmersión profunda en mi memoria y a relacionarme, por supuesto, con el tiempo. Es decir, estamos hechos de tiempo, somos tiempo. ¿Mm? Y la memoria y el tiempo van tremendamente unidos. La memoria es como, dije en estos días, como un queso gruyere. Sí, está lleno de agujeros, pero de agujeros negros, a veces impenetrables, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, no podemos conocernos si no tenemos una relación profunda con la memoria, y la memoria tiene que ver con que existe un pasado que es el que nos ha determinado, digámoslo así. Entonces, ahora que escribí este libro de La mujer incierta, lo que hice fue romper la ley causal, porque yo creo que nosotros no somos como en las novelas del siglo XIX, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Sino más bien como caleidoscopios, ¿no? Las cosas del pasado, o sea, nuestra vida es un montón, ahí sí, de pedazos que podemos intentar unir para reconstruirnos, pero siempre van a faltar piezas. Siempre vamos a tener cosas que no cuadran ahí. ¿Mm? Entonces, por un lado, hablaría del tiempo así. Por el otro lado, hablaría del tiempo como, como una cosa inexistente, porque solo hay presente. En realidad, cuando estamos hablando del tiempo, ya ese tiempo es pasado. Nada puede probar el tiempo de atrás y
y es absolutamente incierto el futuro. Lo único que tenemos es presente, ¿no? Entonces yo creo que la literatura es un esfuerzo tremendo por construir esa ficción que es el tiempo. Sí, por eso no es necesariamente porque nosotros nos recordemos a nosotros mismos en una novela, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en Donde nadie me espere, construí un personaje que no conozco, pero traté de comprenderlo, porque de eso también trata la literatura, de ponernos en el lugar del otro. De hecho, pues para una mujer escribir sobre un hombre ya es un reto. Y poner a ese hombre a hablar en primera persona. Y luego es que esa persona tenga una edad completamente distinta a la de uno. Entonces, este muchacho del que yo estoy hablando tiene 32 años. Entonces, yo me estoy metiendo en la cabeza de un joven de 32 años que tiene una ubicación social que no es exactamente la mía, ¿sí? Y que tiene una manera de estar en el mundo en la que yo sí me reconozco, de alguna manera, que es como en un eterno desasosiego. Yo fui así, no es que sea ya así, pero el desasosiego me acompañó hasta la mitad del camino de mi vida, como diría Dante, hasta los 35 años, ¿no? Entonces, meterse allá es también fusionarse con ese otro y poner mucho de uno en él. Y echar mano de cosas que a uno le pertenecen y que tienen que ver con la memoria o que tienen que ver con lo que uno conoce de otros, ¿no? Esos personajes son también a veces, están compuestos de cosas que uno ha leído, de historias que uno ha oído, de seres que están cerquita, ¿no? Bueno, el proceso creativo nos lleva a eso, ¿sí? y a esa lucha. Presente. Cada página es presente, ¿no? Pero es el artilugio para manejar un tiempo que es pasado y que de pronto se anticipa también al futuro. Piedad, felicísima de poderte escuchar. Estaba escuchándote y recordaba a nuestro gran poeta desaparecido hace poco, Armando Rojas Guardia, que en su ensayo El Dios de la Intemperie, donde por cierto expone su experiencia como enfermo mental, él habla de las epifanías de lo divino en la intemperie, en los márgenes, ¿no? Cuando yo te leo y te escucho, me suena mucho eso, ¿no? Una poeta que intenta ir al centro de sí misma, pero siempre encuentra la intemperie. Fíjate que me resuenas mucho con la extrañeza ante el mundo, con la condición distópica que tenemos todos los seres humanos, con lo extraño que somos, lo extraño que somos desde adentro y lo extraño del mundo, de tal manera que si bien el episodio central, cruento, crucial en tu vida, que es el episodio de Daniel, resume mucho de esto que estoy diciendo, de todas maneras tú eras ya y sigues siendo, creo, esa persona que escribe desde las distopias, desde los márgenes. Yo tengo acá un poema tuyo que me gusta muchísimo, que está en las explicaciones no pedidas. Ya por ahí encontramos algo interesante, ¿no? El poema se llama Perlas. Aquí me atrevo a decir que hay casi una ars poética, ¿no? Una Sí, confesión es una poética, ¿no? poética, la verdad. Es Sí. una ars poética. Como el molusco, los poetas tenemos una belleza extraña que atrae
y que repugna. Nos gusta el fondo amargo de las aguas y en las profundidades vivimos, respiramos, escondidos debajo de las conchas calcáreas y a menudo aferrados a las piedras. Cada tanto, un elemento extraño nos invade, se enquista en nuestra entraña y comienza a crecer. Una hermosa señal de que no estamos solos, de que somos del mundo para el mundo. Amamos esa masa que crece en nuestros vientres, que se hace dura y bella a expensas de lo blando. La cerrazón asfixia, sin embargo. Por eso nos abrimos y expulsamos esas íntimas lágrimas, casi siempre imperfectas, repito. Lo oscuro pare luz y eso consuela. Ese último verso para mí es demoledor porque además tiene que ver con mi posición en el mundo, que es trabajar desde lo oscuro, trabajar con lo que no se ve, con el inconsciente, con lo que está dentro. Y sin embargo, eso oscuro pare luz, como tú bien dijiste, de la misma materia de los sueños, de la misma materia de la locura, de la misma materia de nuestros sufrimientos psíquicos, aparece la poesía y aparece el arte en general. Entonces, cuando esta mujer esta tesitura de lo extraño, esta tesitura de sentir profundamente lo extraño que es la vida y lo extraño de que estemos vivos por momentos en el tiempo, escribe y hace un salto a escribir narrativa. Eso también me llama mucho la atención y quisiera que lo comentaras. Yo recuerdo que Borges decía en esas declaraciones tan iconoclastas un poco de Borges, decía que no había ninguna diferencia entre prosa y poesía, que la única diferencia la hacía el lector, que el lector cuando va a leer poesía sabe que no va a encontrar respuesta, ¿no? Mientras que el lector que va y que se va a emocionar, mientras que el lector que va a la prosa está buscando información, respuestas, etc. Y yo te digo, yo encuentro en tus narraciones, en tus novelas, encuentro la tremenda potencia de una emocionalidad que nace de eso oscuro, de ese mundo del oscuro y de la distopia, de la extrañeza, de esa silenciosa desesperación de la que hablaba Turodi, que todos tenemos, pero con una profundísima y exhaustiva investigación que te admiro. Yo como psiquiatra, cuando leo tanto Donde nadie me espere, como la otra que me dejó guindando en pedazos, qué hacer con estos pedazos, encuentro que hay una descripción detallada, exhaustiva, dolorosa del mundo interno, que puede ser el de tu hijo, el tuyo, el mío. La humanidad entera está allí, ¿no? O sea, traspasas eso que acabas de decir, que ya no es un desahogo personal, traspasas la anécdota, traspasas lo biográfico y pasas a ese consuelo que nos da el que todos de alguna manera tenemos eso dentro, esa oscuridad que pugna por parir luz. No sé qué piensas de esto. Bueno, Ana María, madre mía. Gracias por toda esa lectura del poema y tal. Es un poema que casi nunca leo, pero en efecto es, así como lo has tomado tú, es muy revelador de lo que es para mí ha sido el sentido de la poesía, ¿sí? Y el sentido de la literatura en general.
me voy a remitir a lo siguiente. Primero voy a empezar con la poesía. Los poetas del siglo XIX, los que inauguraron la poesía moderna, es decir, Baudelaire, Rimbaud, todos los poetas de la segunda mitad del siglo XIX, lo que crearon fue, digamos, su gran fuerza es la disonancia. Se venía de una poesía que, aunque mostraba el conflicto, lo hacía de una manera, digamos, armónica, rítmica, ¿no? De acuerdo como con los cánones de la poesía clásica. Y de pronto los poetas modernos empiezan a desarticular el poema más allá de Baudelaire, que todavía pertenece al pasado, pero que tiene una visión de futuro, y empiezan a romper el verso, ya no hay rima, ya es el verso libre, ¿no? Es la música de la lengua con lo que trabajan, y lo que están mostrando es la tremenda disonancia del hombre en el mundo. Con eso me reconozco yo. En este libro que acabo de escribir, en que hablo mucho de la escritura, la poesía, la diferencia con la prosa, de escribir todas esas cosas, cito a Natalia Ginsburg, que es una escritora, y Natalia Ginsburg dice en algún momento, de la satisfacción jamás nace la poesía. La satisfacción es un sentimiento tibio, es el sentimiento del que se acomoda. Entonces, toda la literatura, pero sobre todo la poesía, nace de la insatisfacción con el mundo, de uno sentirse, digamos, en eso que tú has dicho, Ana María, como en un margen, ¿no? O de no encajar absolutamente. Es decir, hay gente que encaja porque no se plantean las cosas, ¿no? Simple y sencillamente, porque no tiene ninguna rebeldía innata. Pues la literatura siempre nace de un desacuerdo y de un deseo de ilustrar un conflicto, digamos, en el fondo, o de mostrar un misterio, o de señalar la impenetrabilidad de la oscuridad del mundo, finalmente, ¿no? Pero tú estabas hablando según tú, yo entro con cierta minuciosidad al territorio, yo no diría de lo psicológico, porque eso es un término que se le aplicaba a la literatura, digamos, psicologista del siglo XIX, ¿no? No es así, pero sí es a la interioridad. A la interioridad. Y Sí. mi gran maestro ahí fue Proust, porque yo descubrí a Proust como a los 19 años. Y Eugenio Montejo, el poeta venezolano, decía que uno tenía un ADN poético y que uno tenía que averiguar cuál era su ADN poético. Y mi ADN poético está en Proust, ¿sí? Es el mismo de Proust. Porque lo que como tengo espíritu poético, o sea, mi mente es como de poeta, por esa manera de asociar que tenemos todos los poetas. A mí me interesó mucho esa delicadeza en la manera de entrar digamos, a esa parte del espíritu que explica las actuaciones de la gente, o que no las explica, pero que de alguna manera nosotros intuimos que están ahí. Entonces, desde que leí Proust, a mí me interesan ese tipo de escritores. No quiere decir que no lea muchos otros de otra naturaleza, pero por ejemplo, me interesa mucho un escritor contemporáneo que es de nacionalidad británica, pero en realidad creo que es irlandés, que es John Banville. John Banville, como Proust, ¿sí? Pertenece a esa estirpe de narradores que tratan de descifrar en cada cosa, digamos, esa oscuridad que la produce, esa Sí. perturbación, esa especie de temblor interno, ¿no?
del que está afectado por algo. Entonces, yo creo que yo me he alimentado de todos esos escritores y por eso escribo así como escribo, ¿no? Mira O que que intento escribir. me encanta lo que acabas de decir de Proust, porque fíjate que es sincronía. Cuando yo termino de leer la novela ¿Qué hacer con estos pedazos? Voy a hacer un spoiler. Lo último que dice el personaje es, valió la pena. Y inmediatamente me fui por el camino de Swann, donde Marcel Proust, al final de de ese primer libro, él, después de haber estado 3 años detrás de Odette, termina diciendo, pero es que ni siquiera era mi tipo. Fíjate que aparentemente no tienen que ver y sin embargo a mí yo hice una conexión interna entre el absurdo, ¿no? Esto de todo esto valió la pena en relación a, pero si ni siquiera era mi tipo, ¿no? Creo que lo Estar dice atrapado en una situación, sí, estar atrapado en una situación y ni siquiera por una razón lógica. y ni siquiera por una... Y lo otro es como el pequeño detalle, que aquí no es una Madeleine, sino que es una piedrita. A veces basta tirar una piedra sobre un tejado para que una casa se desmorone. Yo creo que eso es uno de los párrafos más, más demoledores con los que se puede iniciar una novela. Me interesa eso de ti, ¿no? Cómo desde la narrativa no pierdes el temple poético de buscar ese mundo, ese magma multiforme, oscuro, vital, hermoso, con una belleza extraña, como dices, ¿no? Que tenemos todos. Bueno, pero es que ahí has tocado una cosa muy importante que yo ni me estaba preguntando también de alguna manera ahora. Y es, bueno, a mí no me interesa hacer novelas líricas. No me interesa hacer novelas líricas. No me interesa hacer prosa poética. Eso no es lo que yo hago. Cuando yo escribo poesía y cuando escribo novela en un sentido más clásico, donde hay un acontecer, donde hay unas tensiones, donde hay unas psicologías, aunque yo no sea psicologista como no somos los narradores contemporáneos. Bueno, pero hay unos narradores, o yo me considero parte de esos narradores que tenemos una percepción poética del mundo, que no todos los narradores la tienen. ¿Sí? Por Estoy eso de me gusta acuerdo. Proust, por eso me gusta John Banville, por eso me gusta Virginia Woolf, por eso me gustan, digamos, esos escritores que trabajan el lenguaje con entre la minuciosidad y la precisión reveladora. Entonces, cuando yo estoy escribiendo una novela, escribo buscando lo mismo que busco en la poesía y es que las palabras sean tan atinadas, o sea, no voy corriendo detrás de la acción, es lo que quiero decir. Yo Fíjate que escribo con una enorme conciencia del lenguaje para que cada adjetivo, cada imagen, cada manera de decir, digamos, tenga como un trasfondo denso, ¿no? En que inquiete mucho al lector. Eso es lo que... Y que el lector agradezca la prosa también. Porque lo que Claro. sí no me gusta leer a mí es novelas que no tengan una elaboración del lenguaje. Claro. Sin que eso quiera decir ornamentación, ni quiera decir barroquismo, ni nada de eso, sino como una densidad de lenguaje que te estremece ya. Es decir, que no puedas pasar por encima del lenguaje para ir a la Exacto. acción. fíjate que Que cada palabra lleve lo que dice. acabas de dar justamente con una conversación que teníamos Edgar, Ana María y yo este fin de semana en torno a un comentario que hace Vargas Llosa,
que dice que hoy en día los escritores se están dividiendo entre aquellos que solamente pueden hablar desde su referencia y aquellos que logran salir de su propio referente. Y en última instancia, por lo que es como tú lo estás articulando, no importa desde qué punto lo digas, siempre y cuando eso implique una cosmovisión, una manera de estar en el mundo, de ser en el mundo y de hablar de este mundo que habitamos. Sí, y por eso decía yo que cada, es decir, que toda obra poética es política en ese sentido, ¿no? Si es una buena obra. Porque refiriéndome a eso que tú estás diciendo, Johnny, que dijo Mario Vargas Llosa, ¿no? Los que parecieran autorreferenciales absolutamente, ¿no? El puro autorreferencial pues no tiene trascendencia ni tiene vuelo. Pero si uno habla desde el yo y desde la pura circunstancia, incluso biográfica, como acabo de hacer yo, pero eso, lo que está haciendo es abrir, digamos, ventanas para ver una realidad más amplia, eso se justifica. Lo contrario no se justifica, no sé si me explico. Perfecto. Contar la mera historia personal, pues no le interesa a nadie. Pero si yo hablo desde mi condición de mujer de una edad, iluminando el mundo del que soy eh, una consecuencia de la educación en la que estuve inmersa, de los condicionamientos de la libertad versus la opresión. Entonces estoy hablando de conflictos universales y en ese sentido el lector se podrá sentir identificado con muchas de esas situaciones, ¿no? No Claro. sé si ven por dónde voy, ¿no? Que no es necesario hablar de las guerras púnicas para hacer, digamos, literatura, no, que se puede hablar desde la experiencia personal, trascendiendo esa experiencia y constituyendo un mundo que muestre una cuestión mucho más amplia. Fíjate que Querida poeta, yo quería un poco cerrar la parte mía de la intervención, eh, no solo entendiendo lo que tú dices de los conflictos del hombre, ese choque existencial entre la esencia y la circunstancialidad que produce miedo, culpa y dolor, ¿no? Y ese miedo, esa culpa y ese dolor, de alguna manera pueden ser restañados, pueden ser curados, sanados, y tú eres una muestra de que eso ocurre. Como decían los japoneses, cuando se cae un florero, le pegan a las cicatrices de florero unos soldaduras de oro para demostrar que la cicatriz es muy valiosa, ¿no? O sea, lo importante no es solo trascender el dolor, sino entenderlo y no sufrir. Y quería cerrar, para dejarle el cierre a los maestros y además las preguntas que son interesantes que están ahí, leer un poema tuyo que se llama Del reino de este mundo. Hablo de la muchacha que tiene el rostro desfigurado por el fuego y los senos erguidos y dulces como dos ventanas con luz. Del niño ciego al que su madre le describe un color, inventando palabras del beso leporino jamás dado. De las manos que no llegaron a saber que la llovizna es tibia como el cuello de un pájaro. Del idiota que mira el ataúd donde será enterrado su padre. Hablo de Dios, perfecto como un círculo y todopoderoso y justo y sabio. Eh, bueno, yo en una época de mi vida pensé que el miedo, la culpa y el dolor se heredaban, pero no, yo creo que como decía bien Ana María cuando hablaba de tu núcleo poético y de tu circunstancialidad dinámica en la cual yo sí pienso que giras alrededor de un centro, aunque gires y seas dinámica, que ese dolor, como lo dice este poema conmovedor del reino de este mundo, de alguna manera nos redime del hecho de haber nacido. Nacer es una herida
produce sangre, agua, dolor, llanto, mutuo. Y ese centro que tú hablabas, acogedor y ser arrojado a la intemperie, yo creo que es una de las descripciones más exactas de lo que significa nacer y vivir. Pero ese ribete de oro en los floreros, en los pedazos rotos que todos tenemos, lo pones tú con tu poesía. De verdad, conmovedora tu visión, conmovedora tu literatura, conmovedora tú y conmovedor este programa. De verdad, por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar. Tengo un poema que dice, no hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia brutal se cuenta en ella, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras del alma. No sé qué, que nos sana dañándonos. No me sé nunca un poema completo, ¿no? Pero la cicatriz nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. La cicatriz es muy importante como... Déjame hacerte un contrapunteo. Tú hablas de las cicatrices y hay un poema chiquitico que yo creo que resume lo que hemos hablado esta noche, antes de que Ana María lea las intervenciones. Se llama Sal sobre la herida. Basta con mirar fijamente la cicatriz, sus imperfectas costuras, para que la herida empiece a abrirse y a contar sus historias. Cuida la sal de tus ojos. Y esto va perfectamente, Ana, no sé si estás de acuerdo conmigo con la intervención de Teresa Cacique, ¿no? Bueno, aquí tenemos varias intervenciones que quisiera leer. Luna Benítez, nuestra querida editora de Todman, da las gracias por la estupenda invitación para escuchar a la gran escritora y poeta Piedad Bonet, a quien le hago llegar un afectuoso saludo. Luego tenemos a Teresa Cacique, una poeta. Buenas noches, querida Piedad, qué inmenso gusto saludarte, felicitarte por tu premio precioso, ya que te has atrevido a hablar de tu vida personal. ¿Podrías hacer un comentario sobre cómo saliste del desasosiego, en qué se convirtió? Me dejas muy interesada en tu defensa del presente como el tiempo verdadero. Un abrazo grande. Bueno, quiero mandarle un saludo enorme a Teresa Cacique, a quien conocí hace 40 años. Y Pues, me pareció en ese momento una poeta estupenda cuando la leí, ¿sí? Entonces, lo que Teresa me está preguntando es, ¿cómo salí? Repíteme un minuto, Ana María, ¿cómo salí? ¿cómo saliste del desasosiego? ¿En qué se convirtió? Ok, mira, el desasosiego sigue por debajo, como un bajo continuo, como un río por allá debajo, ¿no? El desasosiego no se va nunca, ¿no? Pero digamos está revestido de una cierta serenidad que he ido conquistando, sobre todo a través de la introspección y de conocerse y de explicarse. Y uno no termina nunca ni de conocerse ni de explicarse, siempre se va haciendo preguntas. Pero distanciar la propia vida a través del ejercicio, de la creación y la escritura ayuda muchísimo a calmar el desasosiego. Yo creo que los escritores somos personas que pensamos que la vida está incompleta si uno no escribe las experiencias que tiene. Somos como personas que no nos basta vivir, como si la escritura fuera el complemento necesario de la vida. Y eso, aquí hay psiquiatras, ¿no? Hay también, pues eso puede ser sublimación, eso puede ser distanciamiento para conocer, ¿no? Digamos que cuando murió Daniel, por ejemplo, lo primero que necesité fue empezar a pensar cómo iba a escribir a partir de ese duelo. Entonces, me parece que esa es una pulsión de los escritores. Todo lo extraordinario y maravilloso de la vida
pero también los grandes dolores nos incitan a escribir. Y yo creo que por ese camino mi desasosiego se fue poniendo en un lugar manejable, ¿no? No en el que me produjo una úlcera duodenal a los 14 años. Me permitiría agregar, Piedad, que además de que es una pulsión que tenemos los escritores por transformar en lenguaje la experiencia, como que le falta algo a la experiencia si no es escrita. De todas maneras, el lenguaje es lo particular que tenemos los humanos. Todos los humanos tenemos la posibilidad de transformar la experiencia en algo simbólico a través del lenguaje, aunque no seamos escritores, poetas, etcétera. El lenguaje es el punto crucial de la humanidad, ¿no? Lo que nos hace humanos. Por aquí hay otra pregunta no sé si es una pregunta, bueno, vamos a ver, de la poeta Yoyana Ahumada, que dice: buenas noches a todos, agradecida a este trío maravilloso Cultura Mundi, Diosa Blanca, por esta sesión. Es un honor escuchar a la gran Piedad Bonet, tan cálida y cercana, cuyas reflexiones producen un encantamiento. Estoy de acuerdo. Estoy emocionada y agradecida por esta noche extraordinaria al lado de esta inmensa poeta y narradora. Quisiera pedirle que leyera su poema Último Instante. Bueno, me toca ir a traer el libro, si quiero Ya cantar trae el libro. cerca. Mientras hacemos ¿Ok? una amarilla, un Ahí estará. comentario. Bueno, Ana, a mí me parece que quienes están acá, que sean del mundo psi, esto que Piedad está diciendo, la escritura como pulsión, no es cualquier cosa. no, no, no. Desde Freud, la pulsión es algo que no cesa de escribirse y que aparte tiene que ver con los aspectos libidinales del cuerpo. O sea, que Piedad está hablando de una forma de satisfacción que tiene que ver con el cuerpo y que haya su representación en la escritura. A Eso, través de la capacidad simbólica, ¿no? Por a eso través de la decía capacidad simbólica. que es propiamente no solo una sublimación, sino una sanación, ¿no? La cicatriz sana dañándonos, gran verdad, dice Luna Benítez, ¿no? El tema de la herida y la cicatriz es un gran tema, porque parte de lo simbólico es unir lo que se ha separado, ¿no? En el propio origen de la palabra, ¿no? Lo simbólico tiende a unir esos bordes que se han abierto. Vamos a, ya para cierre de oro, escuchar a Piedad leyendo El último instante. bueno, que de milagro lo encontré ahí porque podía no haberlo encontrado, ¿no? Metí la mano y saqué el libro. A ver. Último instante. Bueno, mi hijo Daniel se tiró del 6º piso, ¿no? Y entonces cuando mis hijas dieron la vuelta, que lo iban a buscar para llevarlo a la clínica, al hospital, porque estaba sintiéndose muy mal, encontraron ya acordonado y nunca lo vieron, no lo vieron ya. Entonces yo tuve esta imagen de él cayendo y que nunca vi y escribí esto que se llama Último Instante. ¿En qué pupila quedaste tú grabado para siempre, aún vivo, pero volando triste hacia la muerte, en el último instante, el cielo a tus espaldas? ¿Quién te lleva dentro de sí como una pesadilla hacia la noche o una anécdota, un puro escalofrío que aspira a remansarse en la palabra? ¿Quién vio lo que no vi, lo que tan solo a mí me pertenece? Tú como un ave inversa que se entrega, oscura y sin plumaje, derrotada. Wow. Yo voy a tomar las palabras de Carolina Urdaneta. Exactamente. Me quitaste Escribe las palabras de la boca. profundamente conmovida, gracias por este instante eternidad. Gracias, Piedad, por todo lo que nos has dado esta noche y lo que nos das cada día cuando tomamos cualquiera de tus libros, cuando tomamos tus poemas, tus novelas, tus obras de teatro
De verdad que para nosotros es un inmenso orgullo de corazón que puedas estar con nosotros y que llegues tan profundo a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Johnny, por darme esta oportunidad, porque nos conocimos como circunstancialmente, ¿no? Y bueno, se ha hecho un camino que nos ha llevado a esta cosa colectiva y bueno, a la gente de Venezuela, que los quiero mucho y que los acompaño mucho. Y gracias de verdad a Edgar, a Ana María, ¿sí? Y a todos los que estuvieron esta noche con nosotros. Piedad, gracias, gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos. Te mandan saludos Cristian Dimitríades, Teresa Cacique, Flavia Pesci, Kiria Kariakin, Mira, Yoyi, ajá. bueno, todos te mandan saludos. Creo que todos quedamos bajo el encantamiento y la conmoción, ¿no? Así Bueno, es, nos volveremos a ver, Y seguro. 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 Bueno, esperamos muy pronto que nos volvamos a ver, pero no por vía virtual, sino que podamos tenerte, recibirte aquí en Venezuela y sería Ay, maravilloso. contigo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. bueno. Vale, gracias a Gracias. todos. Chao, Piedad, chao. gracias. Adiós.